Cuando el pacto se rompe, lo que la Biblia realmente dice sobre el divorcio y la excepción que nadie quiere ver. Repito, esta es la segunda parte del estudio, lo que la Biblia dice sobre el esposo y la esposa. Ya en el canal ya está subida la primera parte, esta es la segunda. Vamos a dar inicio. Y vamos a ver lo que la iglesia de la gracia fácil no dice. Y vamos a ver con un auristo indicativo que condena, dicho sea paso, el divorcio por cualquier causa. Entonces, mis hermanos, vamos a dar inicio de una vez. En el estudio anterior, reitero nuevamente, cuidado que estaba como cuidado lo que la Biblia dice realmente, o lo que realmente dice sobre el esposo y la esposa. Habíamos visto, mis hermanos, el diseño original del matrimonio, ¿verdad? Aprendimos en la primera lección, aprendimos que la sumisión es mutua, que el esposo debe amar como Cristo amó a la iglesia, que la esposa es una ayuda idónea, que esa ayuda, esa palabra en hebreo es ser kenegdo, lo habíamos visto, la misma palabra usada para Dios como ayuda también, y que la mujer virtuosa, ¿verdad? Lo vimos de Proverbios 31, era una empresaria activa, no era una princesa pasiva. También estudiamos y denunciamos las distorsiones, ¿verdad? El machismo que usa, por ejemplo, el machismo que usa la gente, que es machista, mejor dicho, que utiliza Efesios 5:22 sin Efesios 5:25. También vimos el feminismo radical que desprecia el diseño de Dios y la trampa del 50-50 selectivo, que quieren igualdad en lo que les conviene y la tradición en lo que no les conviene. Pero ahora, mis hermanos, acá en este estudio surge una pregunta que es completamente inevitable. Luker, ¿qué pasa cuando ese diseño ya se rompe? Hablando del matrimonio. ¿Qué sucede cuando la sumisión mutua se convierte en abuso, cuando el amor sacrificial se transforma en adulterio, cuando el respeto se cambia en abandono? ¿Qué pasa? Dios permite el divorcio en este tipo de casos. Otra pregunta, ¿puede un divorciado volver a casarse? Otra pregunta, ¿Dios aborrece al divorciado o aborrece el acto del divorcio? Reitero, mis hermanos, en este estudio, esta es la continuación, ¿verdad? Natural del tema anterior. Si el primero que vimos describió el jardín del Edén, ¿verdad? El matrimonio ideal. Esta segunda parte describe la caída, la ruptura del pacto y el camino de restauración, la gracia de Cristo para los que han fracasado. Ahora, y como en el estudio anterior, mis hermanos, vamos a usar herramientas otra vez del análisis lingüístico, en hebreo, el cal perfecto del hebreo, los auristos y presentes imperativos del griego también. Vamos a ver las voces pasivas, medias y el contexto histórico-cultural, y también cómo el debate entre dos escuelas de interpretación de Hillel y de Shammai. Eso lo vamos a ver. No para perdernos en tecnicismos, sino para poder entender el corazón de Dios con respecto a este tema. Ahora, imaginemos esta idea. Un juez en la sala, ¿verdad? En la sala más alta del universo, no es un juez terrenal, no es un juez terrenal que se cansa o que se distrae o que cambia de opinión. Es el juez, es Dios mismo. Y Dios tiene en sus manos el expediente de tu matrimonio. Ahí lo tiene en la mano. No el acta firmada por un oficial o por un abogado, no. Dios tiene el diseño original grabado en piedra desde la creación. Vean lo que dice el texto. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Ahora escuchen el veredicto de Dios pronunciado a través del profeta Malaquías. Dice la palabra, yo, hablando de Dios, yo aborrezco el repudio. Hablando del divorcio, Malaquías 2:16. No es una opinión, mis hermanos, no es un ojalá no se divorcien, no, es un decreto eterno escrito en el cal perfecto, en el verbo hebreo cal perfecto, ¿verdad? Una acción consumada, un estado permanente, un odio santo y justo contra la ruptura del pacto matrimonial. Ahora, nuevamente, recordemos lo que nosotros vimos en la primera parte. Dios diseñó el matrimonio como una alianza de amor sacrificial, vimos Efesios 5:25, y de sumisión mutua de Efesios 5:21, que también lo vimos. El esposo es cabeza, pero cabeza como Cristo, sirviendo, no tiraneando. La esposa es ayuda idónea, pero ayuda como Dios mismo, fuerte, no sumisa pasiva. Ese es el ideal. Ahora, pero el pecado, vemos, entró, ¿verdad?, al mundo y con él la dureza del corazón, ¿verdad?, del ser humano. Por, por eso, mis hermanos, por eso Moisés, vemos también en el Antiguo Testamento, Moisés permitió, pongan atención, Moisés permitió el divorcio, no lo ordenó. Ojo, Moisés permitió el divorcio, no lo ordenó. Y por eso Jesús, cuando Jesús viene, él tuvo que recordarnos el diseño original. No podemos separar ambos estudios. El que enseña cómo vivir el pacto es la base para entender por qué la ruptura o por qué el divorcio del pacto es tan grave. Pero aquí, mis hermanos, aquí viene la incomodidad. La misma Biblia que declara el aborrecimiento divino también menciona que hay excepciones. Ajá, hay excepciones. Jesús mismo lo dijo, dice Jesús, cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19:9. Esto es una contradicción.
No, mis hermanos, no es una contradicción, es la perfecta armonía entre la justicia y la misericordia. Dios odia el divorcio, pero no odia al divorciado. Presten atención. Dios permite la separación en casos de porneia, es decir, inmoralidad sexual o por abandono por parte del incrédulo, del cónyuge incrédulo. Primera de Corintios 7:15. Porque en esos actos, mis hermanos, ya rompieron el pacto desde antes de firmar cualquier tipo de documento. Y hoy, mis hermanos, en ese estudio vamos a desentrañar cada palabra griega y hebrea, cada voz, cada tiempo verbal, cada modismo cultural para no encontrar un escape fácil para el pecado, sino para poder entender el mismo corazón de Dios hacia el matrimonio y hacia los que han fracasado en sus matrimonios. Entonces, vean esta analogía. El matrimonio es como un puente colgante tendido por Dios entre dos personas. El divorcio básicamente es cortar esos cables. Dios aborrece que se corten los cables porque él diseñó el puente para ser eterno. Pero si alguien ya ha dinamitado los pilares con adulterio o abandono, el puente por completo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces la otra persona no está cortando lo que ya está roto, solo está reconociendo la ruina. Eso es la excepción, no lo que enseña en la psicología hoy, ¿verdad? No es un permiso para construir puentes nuevos con no, con cualquiera, sino una salida para el que ha sido abandonado o el que ha sido el ofendido en medio de este abismo. Amén. Iniciamos con la primera parte para ir viendo. Veamos el diseño original, una sola carne, Génesis 2:24. Antes de hablar del divorcio, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que hablar de la creación. Jesús mismo, cuando a él lo interrogaron sobre el divorcio, Jesús en ningún momento citó Malaquías, no citó Deuteronomio. Jesús se fue al grano, a la raíz, se fue a Génesis, capítulo 2, versículo 24. Aquí surge la pregunta, ¿por qué Jesús hizo eso? Porque el plan original es el fundamento de todo juicio posterior. Si ustedes y yo no comprendemos el diseño original, siempre malinterpretaremos las concesiones. Amén. Vean el texto y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Aquí Jesús hablando de los que lo vinieron a interrogar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24, citado en Mateo 19:5, perdón. Analicemos las palabras clave en hebreo y luego las vamos a analizar en el griego para aprender algo. Pongan atención. El hebreo en Génesis 2:24, la primera palabra que vamos a analizar es la palabra dejará. Esta palabra dejará viene del hebreo yasov, que es el cal imperfecto en tercera persona singular masculino de asaf. El cal imperfecto, mis hermanos, indica una acción futura incompleta, pero cierta. Dice, dejará, abandonará o se separará. Eso es lo que quiere decir. Es el primer paso del matrimonio, dejar la familia de origen. Es decir, esto no es un abandono irresponsable, sino un desprendimiento necesario para formar una nueva unidad. Amén. La segunda palabra, se unirá. Esta viene del hebreo que es bedabak. Es el cal perfecto en tercera persona singular y masculino de dabak. El cal perfecto aquí, mis hermanos, es sumamente crucial. Esta es una acción consumada con un estado resultante permanente. Significa pegarse, adherirse o permanecer unido. No es una unión débil, pongan atención, no es una unión débil como con una cinta adhesiva de esas las cintas chinas baratas. No, no es eso. Esto es como dos láminas de madera unidas con cola epóxica bajo presión bajo presión. Para separarlas, se destruyen ambas. O sea, dos piezas de madera unidas con pegamento epóxico, pegamento cola blanca, para separarlas, se despedazan, se dañan. El perfecto acá enfatiza que esta unión es un hecho consumado y su estado es permanente. Amén. La otra palabra que vemos es serán. Esta viene del hebreo beayu. Este también es un cal perfecto en tercera persona como un plural de la palabra hebrea allá, allá, así. Otro perfecto indica esto, el resultado de la unión. Llegarán a ser. No es un proceso gradual, sino un cambio de estado definitivo. Amén. Y vemos la otra frase que es una sola carne. Del hebreo, levasar ejat. La palabra carne, mis hermanos, viene de una palabra hebrea que es basar. No se refiere solo al cuerpo físico, sino a la totalidad de la persona, del ser como tal. Es una unidad ontológica. Cuando digo ontológica, es al ser, a la esencia misma de la persona, no meramente física o sexual. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con este análisis del hebreo? El diseño original, mis hermanos, es indisoluble. La unión es un acto consumado por Dios que produce un nuevo ser, una sola carne. Cualquier ruptura es una violación de ese diseño de Dios. Amén. Ahora sí, veamos el griego de Mateo 9:5, la cita de Jesús cuando lo llegan a interrogar. Cuando Jesús cita aquí Génesis 2:24, en griego, él usa palabras que refuerzan el mismo significado del hebreo. Vea lo que dicen. Ojo, Jesús viene la primera palabra en griego que usa, se unirá. Esta palabra viene del griego coletesetai
Este es el futuro indicativo pasivo, mis hermanos, de una palabra griega que es kolao. Pongan mucha atención porque aquí les voy a enseñar algo. La voz pasiva aquí es teológicamente explosiva. Pongan atención. Esta palabra es será unido. Será unido. No es que el hombre se une a la mujer activamente. No, eso sería en voz activa. Es que Dios lo une. El matrimonio es una obra divina que ocurre a los cónyuges, no solo, ojo, no solo una decisión humana. El verbo kolao o la palabra que vimos que era koletesetai, esta palabra en el griego es significa, mejor dicho, perdón, significa pegar, adherir firmemente como metal soldado, es lo que quiere decir. Ahora les voy a enseñar algo muy interesante. El verbo coletes, porque está difícil la palabrita, coletesetai, esta palabra coletesetai viene de la palabra cola o colao, que significa pegamento o cola de carpintero. Yo soy ebanista, yo ya se los he dicho muchas veces, yo sé lo que les voy a decir aquí. Repito, yo trabajo en madera, yo sé muy bien cuando se pegan dos piezas de madera, ¿verdad? Con cola de carpintero, cola blanca, o con epóxico, si fuera el caso, la unión, mis hermanos, cuando uno hace trabajos en madera, la unión es tan fuerte que si alguna persona intenta separar las piezas de madera, y se los digo yo porque yo lo he visto, porque yo trabajo en esto, que si alguien intenta separarlas, la madera, ambas piezas que están pegadas, se quiebran, no se despegan limpiamente. Así que así, mis hermanos, es el matrimonio, según de ahí viene esa palabra colao, viene la palabra cola o el pegamento de cola blanca. Así es el matrimonio según Dios, una unión tan fuerte que pretender separarla, ojo, destruye ambas partes. Por eso Jesús llega y concluye y dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. La voz pasiva, mis hermanos, del verbo coletesai o colesetesai, bueno, ustedes la verán, significa será unido. Indica esta palabra, mis hermanos, en voz pasiva, que Dios es el carpintero divino que aplica el pegamento a los cónyuges. Es el carpintero que aplica el pegamento y los cónyuges no se pegan a sí mismos, sino que son pegados por Dios. Vean lo que implica esto en el matrimonio. Ahora, para entender esto, quiero contarles esto por una experiencia, ¿verdad? Propia. Imaginémonos, o sea, que cualquiera puede tener, imaginémonos que usted tiene dos tablas de madera fina. Usted las prepara, usted las encola con cola de carpintero, las prensa y usted las deja secar 24 horas o 2 días ahí, como sea. Al día siguiente o a los 2 días, ¿usted puede separar esas dos piezas con la mano? No, mis hermanos, no se puede. Necesita usted una herramienta para poder forzar la ruptura y cuando usted lo hace, la madera se astilla, se rompe, se destruye. No se puede recuperar las dos tablas intactas, no se puede. Así justamente es el matrimonio. Cuando Dios pega a dos personas, se crea una nueva realidad, una sola pieza de madera. El divorcio, mis hermanos, es intentar separar esa pieza única. Siempre dejará cicatrices, astillas y un daño permanente. Entonces, la otra palabra que vemos en el griego, serán, que dice Jesús, serán, viene de una palabra griega que es esontai, que es el futuro indicativo de la palabra griega eimi o eimi. Indica esto el resultado futuro cierto, así como tal, como algo real. Y la otra palabra que usa Jesús es una sola carne, sarcamian, así es, sarcamian del griego. La misma idea que se utiliza en el hebreo de unidad ontológica, como lo vimos en la otra. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 5:31, él la llama el gran misterio. Gran misterio. El matrimonio, mis hermanos, es un ícono de la unión de Cristo con la iglesia. Entonces, el matrimonio es por diseño indisoluble. Por eso Dios aborrece el repudio. No es un capricho emocional, es la defensa de su propia creación, de su imagen en el pacto matrimonial. Amén. Segundo punto, Malaquías 2:16, el veredicto eterno en cal perfecto. Ahora, pasemos ahora, como dije, al texto que le da título a este estudio que estamos viendo, Malaquías 2:16. En hebreo es Kisane Shalach. Ok, la traducción literal es, aquí en esta, si fuera literal, es porque aborrecer, el enviar o despedir. O sea, es como decir, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Entonces, la mayoría de las versiones lo vierten de esta forma, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Ok, analicemos el análisis de Sane en cal perfecto en tercera persona, ¿verdad? Masculino singular, aborrecer, odiar. Aquí este es un stencal. Yo se los voy a poner posteriormente en el video para que lo vean. Este es el stencal. Esta es la voz pasiva, esta es la voz activa simple. Esta indica que Dios mismo ejecuta directamente la acción de aborrecer. No es un sentimiento pasivo, es una postura activa, enérgica y deliberada. ¿Qué quiere decir esto? Dios no solo siente aversión al divorcio, activamente Dios aborrece el divorcio. Ahora veamos el tiempo perfecto. En hebreo, mis hermanos, el perfecto no es solo pasado, es una acción consumada en un estado resultante permanente. No significa que empezó a aborrecer, no, ni aborrecerá en el futuro, tampoco. Es ya él aborrece.
y esa postura es definitiva, inmutable y eterna, como un juez que emite un veredicto, o sea, como decir un condenado, así, condenado. El veredicto queda grabado en el expediente para siempre, hablando de Dios, ¿verdad? Hagamos esta analogía para que veamos la analogía del cal perfecto. Imaginémonos, para que lo comprendan, imaginémonos que una ley está escrita en piedra, no en papel. No se puede borrar ni se puede modificar porque está en piedra. El cal perfecto, mis hermanos, el cal perfecto es el grabado en piedra de la gramática hebrea. Dios no escribió en la pizarra con un pilot, no, ni con tiza, como escribiendo, creo que el divorcio no es bueno. No, Dios grabó en piedra y puso, aborrezco el repudio, aborrezco el divorcio. Eso es lo que dice Dios. Ahora, analicemos la palabra repudio. Esa palabra repudio viene de shalach, del hebreo shalach. Este es el sustantivo masculino derivado del verbo shalash, enviado, que significa enviar o despedir. Esto no es cualquier separación, pongan atención. Este es el acto formal de dar una carta de divorcio, como lo menciona en Deuteronomio 24.1. Es la disolución legal del vínculo. Eso es lo que Dios aborrece, el acto de romper el pacto deliberadamente. Ahora, pregunto, entonces, ¿aborrece Dios también al divorciado? Respuesta simple y sencilla, no. El texto en ninguna parte dice eso, no lo dice. El verbo se aplica al acto, no a la persona. Como por ejemplo, un médico odia el cáncer, pero ama al paciente. Por eso la iglesia debe mostrar gracia sin minimizar el pecado. Pero tengan mucho cuidado. El aborrecimiento de Dios hacia el divorcio no impide que Él permita en su soberanía que ocurra y que incluso use esas situaciones para bien. Vean Romanos 8:28. Dios permitió, por ejemplo, el divorcio en la ley mosaica por la dureza del corazón de las personas. Vean Mateo 19:8, pero nunca lo aprobó como el ideal, nunca. Ahora, tercer punto, tercera parte que veamos, Deuteronomio 24 del 1 al 4, la ley del divorcio y lo que no era. Vamos a ver eso. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, pareciera permitir el divorcio. Leamos Deuteronomio 24:1 para que entendamos esto. Dice el texto, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, pongan atención a esta palabra, cosa indecente del hebreo, eruat, dabar, le escribirá carta de divorcio y se la entregará y la despedirá de su casa. Si usted hasta ahorita no está prestando atención, ponga atención para lo que viene acá. Esta es la porción que los fariseos usaban para justificar el divorcio fácil, pero Jesús llegó y los corrigió. Para poder entender por qué usted y yo debemos analizar la frase hebrea y el debate rabínico que generó aquí, tenemos que prestar atención. Vamos a hacer análisis de la frase, aquí la frase hebrea clave, erwat davar. Vamos a analizar esta frase porque esta frase que es cosa indecente, que está traducida así en español, pero vamos a ver en el hebreo, erwat davar. Analicemos la frase, que es la frase clave. Erwat, esta palabra, literalmente significa desnudez, vergüenza, cosa vergonzosa. Esta palabra se refiere a algo sexualmente indecente, pero no necesariamente adulterio, que se castigaba con muerte. Esto podía incluir alguna inmoralidad grave, pero no cualquier falta. La otra palabra, dabar. Dabar es una palabra que significa asunto, cosa o palabra. Juntos, la palabra junta, erwat dabar, significa asunto de desnudez o causa vergonzosa. Ojo aquí porque aquí vamos a aprender mucho. Voy a bajar aquí. Pongan atención. Veamos el significado de Wat Dabar. ¿Qué no era y qué sí era esto? ¿Qué significaba? La frase hebrea, Wat Dabar, mis hermanos, ha sido traducida al español como cosa indecente o asunto de desnudez. Pero aquí surge una pregunta. ¿Qué significaba realmente en el contexto cultural del Antiguo Testamento esta palabra? Los rabinos, por ejemplo, debatían su alcance. Ojo, esta palabra, para que vayan a ver la primera, no significaba, esta palabra, el Dabar, no significaba incompatibilidad de caracteres. Tampoco significaba que la esposa le salara mucho la comida, como lo decía Gilel. Tampoco significa esta palabra que se hubiera vuelto fea, gorda o despelucada o vieja. Eso no significa. Tampoco significa que el esposo encontrara a otra más atractiva. Tampoco significa aburrimiento, falta de amor o ya no siento nada o cuando el amor se acaba. Como vi una psicóloga que puso ahí un día en el Facebook, cuando el amor se acaba. Se fueron a un podcast para hablar algo. Ella, divorciada, y junto con un tipo que también iba a estar ahí como dando su ponencia, iba a darla ahí, también divorciado. Wow, qué interesante, ¿verdad? Hablar cuando el amor se acaba y hablan de amor y eso y lo otro, pero ambos están divorciados. Eso es un tema X. Entonces, no significa eso, aburrimiento, falta de amor, ya no siento nada, cuando el amor se acaba y ese tipo de cosas. O tampoco significa cuando el deseo por la pareja desaparece. Es decir, eso no es el Dabar. Todas estas que yo mencioné, son invenciones humanas para justificar el pecado que ellos quieren hacer. Así de simple.
cualquier cosa que sea bueno para justificar el pecado, lo voy a tomar porque me quiero divorciar. Así de simple. ¿Qué significaba esta palabra realmente? Ahora sí vamos a ver lo que sí significa y en lo que sí aplica. Sí significaba cualquier práctica sexual moralmente grave que no llegara a ser adulterio, o sea, que era pena de muerte, pero que quebrantaba la santidad del pacto matrimonial. Entre ellas, el Dabar significaba o quiere decir bestialismo. ¿Qué es eso? Relaciones sexuales con animales. Levítico 18:23 las prohíbe explícitamente y la frase desnudez de animal aparece en Levítico 20:15 al 16. El incesto también es el Dabar, incesto, relaciones con parientes cercanos. Levítico 18 del 6 al 18 describe estas relaciones como descubrir la desnudez. La homosexualidad en el caso de las relaciones lésbicas, aunque la Torá no la menciona explícitamente, se consideraba una perversión también del orden creado. En el judaísmo rabínico, el lesbianismo era visto como prácticas egipcias y se consideraba una eruá. También el boyerismo. El boyerismo es espiar a alguien desnudo o exponerse indecentemente. El que a nosotros le decimos el que samuelea, así, los que andan viendo, samueleando y todo eso. Y también exponerse indecentemente. ¿A qué le suena esto de boyerismo? Aquellos y aquellas que usted los ve en redes sociales exponiéndose así. Eso es boyerismo también. Aunque no está explícito en la Torah, la tradición lo incluía como cosas vergonzosas que profanan el matrimonio. También está incluido el masoquismo, autolesiones con fines sexuales o prácticas que involucran dolor extremo no natural, también considerado una perversión del diseño de Dios. Ahora, veamos esto para poder comprender eso que estamos viendo de el Dabar. Imaginémonos un contrato matrimonial que incluye una cláusula de fidelidad exclusiva y conducta sexual normal. Si uno de los dos cónyuges comete bestialismo o se excita espiando a otras personas, no está simplemente cometiendo un error, está profanando la esencia misma del pacto, aunque no haya un adulterio, no haya el acto físico como tal. Esta es la eruá, eso es eruá, no es una excusa, esta por lo menos no es una excusa para divorciarse, no es una excusa para divorciarse por incompatibilidad, es una salida para la víctima, para el ofendido de conductas sexuales gravemente desviadas del otro cónyuge. Entonces aquí surge una pregunta interesante, Luker, porque aquí esto nos pega a todos nosotros. Y Luker, ¿qué pasa con la lujuria digital? O sea, Luker, ¿qué pasa con ver imágenes sugerentes de mujeres o de hombres en redes sociales? Eso es una violación al pacto, así que salen casi que desnudas mostrando y todo ese tipo de cosas. Bueno, mis hermanos, quiero decirles algo con esta pregunta. Yo he escuchado a muchos preguntar, bueno, sí, yo no soy infiel físicamente, pero abro Instagram o cualquier red social y yo veo la imagen de una mujer, una muchacha muy guapa, muy provocadora, y eso me causa mi excitación y me gusta verlas. Pregunta, ¿eso es el Dabar? ¿Estoy violando el pacto matrimonial si yo estoy viendo eso y si provoca algo en mí? Bueno, mis hermanos, esta es una pregunta sumamente honesta, sincera, la verdad, y esta pregunta merece una respuesta igual de honesta, pero sin minimizar el pecado, pero tampoco añadiendo cargas que la escritura no impone. Ojo con esto. La respuesta corta a estas preguntas es sí. Es una violación espiritual y emocional del pacto matrimonial, pero no es el wadabar en el sentido legal que permite el divorcio según la excepción de Jesús en Mateo 19:9. Es un pecado grave que requiere sí arrepentimiento, no una salida legal del matrimonio. Aclaro. Vamos a desglosar esto con mucho cuidado. Aquí hay dos niveles del Dabar, dos niveles. En el estudio nosotros hemos ido definiendo el Dabar como asunto de desnudez, o sea, una práctica sexual gravemente desviada que quebrantaba la santidad del pacto matrimonial. Pero ustedes y yo tenemos que distinguir dos niveles. El número uno, el nivel legal, que es la causa de divorcio bíblico, que ahí se permite. Esa es la porneia, o sea, la porneia física, adulterio, fornicación, incesto, bestialismo, etcétera. Que rompe esto, que rompe la frase una sola carne de manera objetiva y pública. Esta es la única excepción que Jesús permitió para el divorcio. Y la número dos, el segundo nivel, es el nivel moral espiritual, la profanación del pacto. Son conductas sexualmente desviadas o vergonzosas que, aunque no alcanzan el umbral de la porneia física para el divorcio, contaminan la santidad del matrimonio y también hieren al cónyuge y ofenden al mismo Dios. Es decir, mis hermanos, la lujuria digital es buscar deliberadamente imágenes provocativas, deleitarse en ellas, despertar excitación fuera del vínculo conyugal, y esto encaja en el segundo nivel que acabamos de ver. Ahora, mis hermanos, pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la lujuria de la mirada, o sea, de observar?
Jesús, mis hermanos, fue sumamente claro. Cualquiera que mira, pongan atención a lo que viene aquí, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Notemos, pongan atención, notemos que Jesús no dijo que eso es adulterio físico, dijo que el corazón ya es culpable. Es un pecado grave, sí, pero no equipara la lujuria, no equipara, Jesús no equipara la lujuria mental con el acto sexual extramatrimonial para efectos de disciplina eclesiástica o para el divorcio. Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo incluye la concupiscencia, que es el deseo desordenado, en la lista de pecados que deben de ser mortificados. Dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, Colosenses 3:5. La lujuria digital, mis hermanos, es un mal deseo. No es una fornicación consumada como tal, pero es su raíz. Por ejemplo, Job hizo un pacto con sus ojos. Dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habías de mirar a una virgen? Job 31:1. Ese, mis hermanos, es el camino de la santidad. No solo evitar el acto, sino la mirada que enciende la pasión. Porque a todos nos ha pasado. Mentira, o sea, no nos hagamos los tarugos, dijo la chimotrufia. Aquí surge una pregunta, ¿qué implica esto para el matrimonio? ¿Qué implica eso para el matrimonio? Punto uno, para el esposo o para la esposa que cae en esta lujuria digital es un pecado. Debe ser confesado a Dios, primera de Juan 1:9, y tratado con radicalidad. Si, por ejemplo, si Instagram o las redes sociales, Facebook o cualquier otra, son la fuente de nuestro tropiezo, hay que eliminarlas. Si son ciertas cuentas, por ejemplo, de Instagram o lo que fue, bloqueelas. Jesús dijo que si tu ojo te hace pecar, que lo saques. Mateo 5:29. Eso, claro, es una hipérbole para decir, corta la fuente de la tentación. No es un pecado pequeño, es una herida abierta al pacto. Punto 2. Para la esposa o el esposo que descubre esta conducta. Tiene derecho, el cónyuge, cualquiera que sea, tiene derecho a sentirse traicionado o traicionada, herida o herido, desconfiado o desconfiada. La intimidad comienza a erosionarse, la confianza se rompe gradualmente, pero la respuesta bíblica no es el divorcio, sino la confrontación amorosa, el arrepentimiento y la restauración. Punto número 3, para el matrimonio. Esto no es una causa de divorcio bíblico, a no ser que haya un patrón impenitente y destructivo que equivalga a abandono emocional externo, lo cual es discutible y debe ser evaluado pastoralmente, pero es causa de consejería y disciplina y de restauración. Amén. Ahora, vean esta analogía, por favor, para entender la diferencia. Imaginémonos el pacto matrimonial como un jarrón de porcelana precioso. El adulterio, mis hermanos, el adulterio físico consumado, suponiendo en esta analogía, este es romper el jarrón en pedazos. Se puede restaurar, que es con el perdón, pero la grieta va a quedar visible. Esa es la excepción que Jesús dio para el divorcio de Mateo 19:9. Punto 2, la lujuria digital crónica. Esto es rayar el jarrón con una aguja o un clavo repetidamente. No rompe el jarrón de inmediato, pero lo comienza a desfigurar, lo daña y lo hace feo. Lo hace feo. Eventualmente, mis hermanos, si no se detiene, el jarrón puede romperse por el desgaste, pero la ruptura no es la misma que el adulterio físico y la solución no es desechar el jarrón, sino reparar el daño y cambiar la conducta. Asimismo, mis hermanos, la lujuria digital es una profanación continua del pacto, pero no es la ruptura total que permite el divorcio bíblico. Entonces, si usted, por ejemplo, y quiero decirlo aquí, si usted está en esta situación o en esta condición, reconozca por favor su pecado, no lo minimice, no diga, yo solo veo un poquito y yo no hago nada, solo veo. Es lujuria, es pecado y esta lujuria ofende a Dios, ofende también a su cónyuge y a su propio cuerpo. Número 2, arrepiéntase genuinamente, no solamente con, lo siento mucho. Cambie de dirección, elimine la fuente de tentación. Número 3, confiéselo a su cónyuge con sabiduría, sin culpar a nadie. La transparencia puede ser dolorosa, sí, pero la restauración requiere la verdad. Un ejemplo, aquí no lo tengo dentro del estudio, pero lo comento. También en mi matrimonio han sucedido cosas. Yo también en algún momento en mi matrimonio, yo me he tenido que sentar con mi esposa y abrirle mi corazón y desnudarme delante de ella para decirle todas mis cosas. Por eso, confiéselo a su cónyuge. No tenga miedo, háblenlo. Punto 4, busque ayuda. Pastores, consejeros, grupos de apoyo, no pelee solo, no luche solo, no va a ganar solo. Número 5, no use esto como excusa para divorciarse. Su pecado no le da derecho a romper el pacto, al revés, le llama a usted a arrepentirse y a luchar por la santidad. Ahora, ¿qué pasa si usted es el cónyuge ofendido? Usted vio a su esposo o esposa en estas prácticas. Ore por él, ore por ella. Confróntelo con amor, no con condena. Uy, cochino, ¿qué hace? Que usted es un No, no, no. Confróntelo con amor, no con condena. Busquen consejería. No apresure el divorcio. No lo apresure.
La restauración es posible. Es posible. Entonces, mis hermanos, la palabra en eso que vamos a seguir viendo de esto es la lujuria, mis hermanos. La lujuria digital no es un pecado inofensivo, es una desviación del diseño de Dios que hiere al matrimonio. Pero la solución no es el divorcio, no es el divorcio, es la cruz de Cristo que perdona y transforma, como dijo Jesús a la mujer adúltera cuando le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Ese es el camino para para el arrepentido y para el cónyuge ofendido, el camino del perdón y la restauración, siempre que haya genuino arrepentimiento. Ahora, vamos a hacer un equilibrio aquí que es sumamente necesario. Aquí vamos a ver la responsabilidad de ambos cónyuges en la intimidad, o sea, en las relaciones de la pareja. No podemos tampoco hablar de erguá, de conductas sexuales desviadas, sin mencionar también la responsabilidad conyugal que el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 7, 3 al 5. El apóstol Pablo fue claro y él dijo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro a menos que sea de común acuerdo por algún tiempo para dedicaros a la oración y volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto, mis hermanos, a grandes rasgos significa que la negación prolongada e injustificada del acto conyugal es un pecado. No es una causa de divorcio bíblico, no lo es. No está en la excepción de Mateo 19, pero es un pecado grave porque desobedece un mandato explícito y apostólico. Número 2, expone al cónyuge, al hombre o a la mujer, a la tentación para buscar satisfacción sexual fuera del matrimonio. Ahora, en el contexto actual, mis hermanos, la exposición, por ejemplo, a la pornografía y a las redes sociales con contenido sugerente es masiva. Un esposo que es rechazado sistemáticamente por su esposa sin causa justa como enfermedad o un acuerdo mutuo, el varón, ¿verdad? Puede caer en la tentación de ver con deseo a otras mujeres, adulterio mental en el corazón, Mateo 5:28, consumir pornografía o incluso caer en la masturbación compulsiva. Estas conductas son en sí mismas erguá, son prácticas sexuales desviadas que profanan el pacto matrimonial. Pero mucha atención, la esposa no es quiero que entiendan esto, porque esto se da mucho en los matrimonios, que siempre, casi siempre es la esposa la que reniega, pero pongan atención, la esposa no es la causante del pecado del esposo, el esposo es el responsable de sus propias decisiones, sí, sin embargo, si ella, la esposa, se niega sin causa, también peca y su pecado puede ser un factor contribuyente que el esposo usa como excusa, aunque nunca es la justificación. ¿Entienden? Entonces, veamos esto para entender la responsabilidad compartida. Imaginémonos un campo de hielo resbaladizo. Un esposo camina por él, ¡pum!, va caminando y se cae. Si su esposa ha rociado el hielo con aceite, digamos que el aceite, de rociar con aceite es la negación sin causa, ella tiene parte de responsabilidad en la caída del esposo. Pero el esposo sigue siendo el responsable de observar dónde es que él va caminando para no resbalarse. La caída, mis hermanos, no es culpa del aceite, no es culpa del aceite, también es culpa de su falta de cuidado, la del varón en este caso, ¿verdad? Entonces, veamos esta aplicación para entender. Para la esposa, usted que es mujer, usted que es esposa, no niegue el deber conyugal sin una causa justa y verdadera, por una enfermedad grave o por mutuo acuerdo temporal. Tu negación, mujer, puede ser el aceite que usted hace para hacer resbalar a tu esposo hacia el pecado sexual. Para el esposo, usted varón, para mí también. Aunque tu esposa te niegue, no tenemos excusa para caer en pornografía, en adulterio mental o físico. La santidad se debe mantener incluso cuando el otro cónyuge o la esposa falla. Así de simple. Ahora, para ambos como pareja, si hay negación prolongada, busquen ayuda pastoral, sería lo más ideal. No es un motivo, esto no es motivo de divorcio, pero sí una crisis sí una crisis que requiere arrepentimiento y restauración. Entonces, la irguá, mis hermanos, la irguá, la conducta sexual desviada, es una de las pocas causas bíblicas de divorcio, pero la negación conyugal, aunque pecaminosa, sí lo es, no es causa como tal de divorcio. Entonces, porque recuerden que la negación conyugal es pecaminosa, pero no es causa de divorcio. No mezclemos, mis hermanos, categorías distintas. La solución para la negación no es el divorcio, sino la reconciliación, la consejería y el arrepentimiento. Ahora, por eso, mis hermanos, nosotros vemos que los fariseos, ¿verdad? Los seguidores de Gilel eran corruptos. Transformaron una protección para el cónyuge inocente frente a perversiones sexuales en una licencia para el divorcio arbitrario. Jesús, al volver al diseño original, cerró esa puerta totalmente. Ahora, veamos esto que vamos a ver acá. En el estudio anterior, mis hermanos, el primero que vimos, en el primero, los roles del esposo y la esposa, nosotros vimos que el matrimonio es un pacto de amor sacrificial y sumisión mutua. Aquí nosotros vemos que el pecado sexual grave es una de las pocas cosas que rompen ese pacto desde dentro.
no es, quiero que entiendan, no es que Dios permita el divorcio, es que el pecador ya rompió lo que Dios unió. El inocente no está disolviendo el pacto, está reconociendo que ya está roto. Esto, mis hermanos, refuerza la seriedad con la que ustedes y yo tenemos que tomar la fidelidad sexual en el matrimonio. Si en la parte 1, en el estudio 1, llamamos a los esposos a amar a sus esposas como Cristo, a las esposas y a las esposas a respetar, en esta segunda parte nosotros vemos qué es lo que sucede cuando ese amor y respeto se corrompen por la porneia. Ahora, vean este punto, veamos el debate rabínico de la escuela de Hillel versus la escuela de Shammai, que eran dos escuelas de interpretación en la época de Jesús, ¿verdad? Judíos. La escuela de Hillel era la liberal. Pongan atención. Ellos interpretaban, la escuela de Hillel interpretaba el Wat Dabar de manera amplia, descomponiendo la frase en dos. Decían, Erwa es vergüenza, más Dabar es cosa. Entonces ellos decían, así cualquier cosa que causara vergüenza al marido era motivo de divorcio. Estos permitían el divorcio, ojo, permitían el divorcio porque la esposa le quemaba la comida al esposo, o por encontrar, o porque ya ellos habían encontrado a una mujer mucho más guapa y más atractiva que su esposa, o por cualquier cosa que a ellos se les ocurriera, le daban carta de divorcio. Gilel decía, incluso si ella le salaba la comida, podía darle carta de divorcio. Hágame el favor. En cambio, la escuela de Shammai, la conservadora, ellos mantenían que la frase era una construcción genitiva, o sea, asunto de desnudez, que significaba exclusivamente inmoralidad sexual. Solo permitían, esta escuela de Shammai, solo permitían el divorcio en caso de adulterio o fornicación grave. Los fariseos, mis hermanos, que interrogaron a Jesús en Mateo 19, eran mayoritariamente seguidores de Gilel. Su pregunta era, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Mateo 19:3. Esta pregunta era una trampa. Si Jesús decía sí, contradecía la santidad del matrimonio. Si decía no, podían acusarlo de ir en contra de la tradición dominante. En cambio, Jesús respondió yendo a Génesis, no a Deuteronomio, mostrando que la ley de Moisés era una concesión temporal por la dureza del corazón, no el ideal en el original. Amén. Veamos el análisis del verbo despedirá en Deuteronomio 24:1. La frase la despedirá viene del hebreo beshilahat. Es el baf consecutivo más el piel perfecto en tercera persona, en masculino singular ay, no la tengo aquí. Ahí se los voy a compartir posteriormente. El baf, mis hermanos, el baf consecutivo conecta esta acción como consecuencia lógica. Es como decir, y como resultado, entonces, esto indica una secuencia inevitable. Él está en piel. Esto es intensivo causativo. No es simplemente la despidió, que es el cal, es el verbo cal. No, es él hizo que fuera despedida. Es decir, él provocó el despido. Él causó activamente el divorcio. El piel añade una capa de intensidad y agencia. Y el perfecto, mis hermanos, es una acción completada. El divorcio, mis hermanos, es un acto terminado, no un proceso. Veámosle una traducción dinámica de Deuteronomio 24:1 para poder comprenderlo mejor de lo que yo acabo de decir. Decirlo así, literalmente lo veríamos así que dice, cuando descubra en ella un asunto vergonzoso, o sea, inmoralidad, entonces, como consecuencia inevitable, él, el hombre, activamente provocará su despido formal mediante una carta. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? La ley mosaica no ordenaba el divorcio, regulaba una práctica ya existente para prolongar, o mejor dicho, perdón, para proteger a la mujer, dándole carta que le permitía volverse a casar en lugar de ser abandonada sin recursos. Pero la concesión no implica aprobación. Jesús lo explicó y Jesús dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mateo 19:8. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ver aquí las enseñanzas de Jesús en Mateo 5 y Mateo 19. Jesús, mis hermanos, no solamente corrigió la tradición de Gilel, sino que restauró el diseño original. En Mateo 5, 31 al 32, durante el sermón del monte, ya había sentado el principio. Oigan el texto. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la hace cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí, mis hermanos, aquí se introduce la excepción por fornicación, que viene del griego porneia. Así esa palabra, porneia. Alguien que no sepa, dice, esa palabra me suena familiar. Sí, porque de esa palabra se deriva la pornografía, porneia, que más adelante o más tarde, si más adelante, en Mateo 19, del 3 al 9, los fariseos lo interrogan directamente. Entonces veamos el análisis de la respuesta de Jesús. Cuando a Jesús le preguntan,
Le preguntan, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Mateo 19:3. Jesús no responde directamente. En lugar de eso, Jesús les dice, ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Mateo 19:4-5. Después concluye y dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Analicemos el verbo juntó. Vamos a analizar el verbo juntó, que es del griego sineseusen, que es el aoristo indicativo activo. Vamos a ver. El aoristo, recordemos que el aoristo, mis hermanos, es una acción puntual completada en el pasado. O sea, Dios ya unió. No es está uniendo, que sería un presente, ni unirá, que es futuro. Es un hecho consumado en el plano divino. Punto 2, el indicativo. Recordemos que el indicativo es la declaración de un hecho real, no es una posibilidad, es algo real. Y la voz activa. Dios es el agente de la unión. No fue el hombre ni la mujer, fue Dios quien los unió. Hagamos el análisis del imperativo. No lo separe. Cuando dice la frase no lo separe el hombre, que es no lo separe, viene del griego me choriceto, así como suena, parece chorizo, pero me choriceto, que es el presente imperativo activo de chorizó, así como suena, chorizó, no dice chorizo porque está tildado en la última O, chorizó. Analicemos esto. El presente, esta es una acción continua, es una prohibición permanente, que nunca o que jamás de ninguna manera esté separando, es lo que quiere decir esa en el presente. El imperativo es una orden absoluta y la voz activa, mis hermanos, el hombre no debe tomar la acción de separar, es lo que quiere decir. Veamos el contraste gramatical aquí que es poderoso. Dios ya unió, ese es el aoristo, el hecho consumado. El hombre no separe, es en presente imperativo, es una prohibición continua. Y la unión, mis hermanos, es un hecho divino. El matrimonio, la unión es un hecho divino. La no separación es un mandato divino, presente y futuro. Veamos la excepción, la palabra porneia. Bueno, cuando dice, excepto por causa de fornicación, esa frase, dice el texto Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Vamos a hacer el análisis detallado de esta palabra. La primera que encontramos aquí es la palabra parectos del griego, que significa excepto, aparte o excluyendo. Esto es una cláusula de exclusión, literalmente es fuera de la causa de fornicación. La otra palabra, logo, que es el genitivo de logos, que significa palabra, causa o razón. Aquí funciona como asunto, causa legal o fundamento. Y la palabra que tenemos que ver aquí, que es porneias. Este es el genitivo de porneia. El término porneias en el griego koine, es muy amplio. Incluye adulterio, fornicación, prostitución, pornografía, incesto y cualquier práctica sexual que usted le venga a la mente. De práctica sexual ilícita, ¿verdad? El genitivo de porneias es un genitivo de contenido. Es decir, causa que consiste en porneias. No es cualquier causa, es la causa cuya esencia misma es la inmoralidad sexual. Ahora viene aquí surge una pregunta interesante. Luker, ¿por qué esta excepción? Porque la pornellas rompe una sola carne, rompen una carne, la que es una sola carne. El pacto matrimonial se basa en la exclusividad sexual. Cuando uno de los dos cónyuges se une sexualmente a otra persona, ya ha quebrantado el vínculo espiritual y físico. El cónyuge inocente, el que fue ofendido, no está rompiendo el matrimonio al divorciarse, está reconociendo judicialmente una ruptura que ya ocurrió en el plano espiritual. Aquí hay algo importante que debo mencionar, mis hermanos. Jesús no obliga, pongan atención, Jesús no obliga al inocente, al ofendido a divorciarse. El inocente puede optar por perdonar y por restaurar el matrimonio, como Dios nos perdona a nosotros. Pero si la restauración no es posible, el culpable no se arrepiente, sigue en adulterio o abandona. Sigue en adulterio o abandona. El inocente tiene una vía bíblica para poder estar libre. Voy a mencionar aquí un punto crítico que está lleno, pero de matices. Así que presten mucha atención. Muchos pastores, mis hermanos, muchos líderes caen en la trampa de aplicar textos bíblicos de forma aislada, creando dogmas que aunque muchos de ellos nacen de un deseo de santidad, terminan añadiendo un yugo de condenación donde Dios ha provisto gracia y sabiduría pastoral para discernir caso por caso, o sea, hablando del matrimonio. El planteamiento es sobre, por ejemplo, este caso que voy a hablar es sobre un pastor inocente que fue abandonado o divorciado por su esposa. Este es el ejemplo perfecto de la necesidad de aplicar las escrituras con justicia y misericordia, no con un legalismo simplista. Les voy a desglosar el tema usando el análisis gramatical de las diferentes interpretaciones teológicas y las aplicaciones pastorales prácticas. Vamos a el primero, analizando el texto griego. Antes de comenzar, mis hermanos, yo quiero analizar la frase bajo el microscopio gramatical.
Vean el texto, dice, pero es necesario, ojo el texto porque aquí vienen muchos legalismos de muchos líderes, ojo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Primera Timoteo 3:2. Vamos a ver la frase. Mías, ginaicos, andra. La traducción literal de eso que acabo de mencionar es de una sola mujer, hombre o hombre de una sola mujer. Vamos a ver el genitivo de aquí. La frase de una sola mujer, ¿verdad? Está en caso genitivo. En el griego, mis hermanos, el genitivo por lo general denota posesión, origen o relación. El apóstol Pablo está describiendo la relación íntima y exclusiva que este hombre debe tener con su esposa. No está creando una categoría legal sobre su estado civil en el pasado. Ojo, este es el punto de partida, ¿verdad? No es una fórmula matemática, sino una descripción de carácter. El requisito no es un certificado de soltería perpetua, sino una demostración de fidelidad sexual y afectiva en su matrimonio presente. El apóstol Pablo, mis hermanos, pudo haber usado esta frase porque la poligamia era una realidad en el mundo greco-romano y los líderes debían ser un ejemplo de la unión monógama y exclusiva que refleja a Cristo y a la iglesia. Amén. Punto número 2. Punto 2. Veamos las tres interpretaciones principales y cuál es la más sólida de lo que estamos hablando con el ejemplo del pastor que fue divorciado por su esposa. A lo largo de la historia, mis hermanos, de la iglesia, esta frase se ha interpretado de tres maneras diferentes y es crucial conocerlas. La primera interpretación. Interpretación número 1, prohibición de poligamia. Esta es la interpretación más literal y antigua. Esta argumenta que la frase simplemente prohíbe que un líder o un pastor tenga más de una esposa a la vez. ¿Cuál es el problema con esta posición? Si bien es cierta, es demasiado superficial. Pablo no está abordando el problema real de su tiempo, el divorcio y el nuevo matrimonio sin causa bíblica, que era un escándalo mayor que la poligamia en el mundo greco-romano del siglo I. Además de esto, mis hermanos, esto reduce un requisito de carácter moral a un simple estado civil. Interpretación número 2, prohibición del divorcio y nuevo matrimonio. Esta es la más rígida. Esta es la que yo estoy mencionando con el ejemplo que fue divorciado por su esposa. Esta sostiene, ¿verdad?, que un hombre que se ha divorciado o vuelto a casar, incluso si fue la parte inocente o si su cónyuge murió, o sea, si la esposa murió, este hombre queda descalificado de por vida. ¿Cuál es el problema con esta postura? Esta interpretación entra en conflicto directo con otros pasajes bíblicos. Si un hombre enviuda, el apóstol Pablo permite volver a este hombre volver a casarse, Romanos 7:2 al 3 y 1 Corintios 7:39. Pregunta, ¿acaso ese hombre que honró su primer matrimonio hasta la muerte sería menos hombre de una sola mujer que un soltero? No, mis hermanos. Es más, bajo esta regla, el apóstol Pablo y su discípulo Timoteo, quienes probablemente eran solteros, también estarían descalificados. Esto demuestra, mis hermanos, que la interpretación es incorrecta. Crea un requisito que ni siquiera los autores bíblicos cumplían. Y la interpretación número 3. Este es el énfasis en la fidelidad sexual y la pureza. Esta es la más coherente. Esta es la interpretación más sólida y coherente con el resto de las escrituras. La frase mías, ginaikos andra, es una expresión, mis hermanos, idiomática que califica su carácter moral. Significa que debe ser un hombre de una sola mujer en el sentido de que sus afectos y su lealtad sexual están centrados por completo y son fieles a su esposa actual. Este tema aborda de lleno el problema de la infidelidad, la fornicación, la adicción a la pornografía, el coqueteo, etcétera, etcétera. Mucho más que el divorcio en el pasado. Un líder, mis hermanos, debe ser un ejemplo de pureza sexual. Y vamos a ver este punto número 3. La clave que tenemos que tener para evaluar a la luz, ¿verdad? De irreprensible, porque acuérdense que vimos el pasaje de 1 Timoteo, que este hombre tiene que ser irreprensible. Ahora, la primera y más importante calificación para un líder en 1 Timoteo 3:2 es que sea irreprensible, del griego anepilentos. Esta palabra es como una sombrilla que cubre y da sentido a todas las demás características. El problema, mis hermanos, pongan mucha atención, el problema con la interpretación rígida es que no evalúa las circunstancias. Es decir, pregunta, ¿fue el divorcio bíblico causado por la fornicación o el abandono del cónyuge incrédulo o fue injustificado? Otra pregunta, ¿el pastor es la parte inocente o la culpable? Otra pregunta, ¿ocurrió antes de su conversión? Aplicar una regla de un solo matrimonio sin evaluar el caso es tan legalista y carente de gracia como exigir que un ex ladrón nunca pueda ser el tesorero de la iglesia ignorando que Cristo lo transformó y lo redimió. Punto 4. Veamos la aplicación en esto de un caso de justicia y de misericordia. Ahora, apliquemos
Este caso, ¿verdad? Del pastor del supuesto que fue divorciado por la esposa, en el supuesto. Veamos el caso. Un pastor fue la parte inocente y abandonado. Él fue abandonado. Su cónyuge cometió inmoralidad sexual. Aquí estamos haciendo como un estudio de un caso para ver, que vean cómo funciona. El pastor fue la parte inocente y fue abandonado. El cónyuge cometió inmoralidad sexual, ¿verdad? Por ellas. Y lo abandonó. A pesar de los esfuerzos del pastor por restaurar la relación, esta mujer lo abandonó. El divorcio fue bíblico, o sea, está permitido. El pastor se ha mantenido puro, es irreprensible en su carácter y años después él busca pastorear nuevamente. Respuesta bíblica. Y viene la pregunta. ¿Está este hombre, este pastor, está descalificado por 1 Timoteo 3:2? Bueno, según la interpretación más sólida, la número 3, no está descalificado. Él es un hombre de una sola mujer en el sentido de que ahora es y ha sido un esposo fiel a la mujer con la que él está o estaría casado. Su pasado, la de este pastor, no define su presente si él fue la víctima. Y aquí surge otra pregunta. ¿Y qué pasa con el requisito de irreprensible? Si su divorcio, mis hermanos, respondo, si su divorcio fue bíblico, el irreprensible ante los ojos de, esta persona es irreprensible ante los ojos de Dios y por lo tanto ante la iglesia. La comunidad puede ver que él fue la parte perjudicada y que su carácter ha sido probado y refinado en el fuego del sufrimiento. Entonces, veamos el principio de la restauración. La Biblia, mis hermanos, no aboga por una condena perpetua. Vemos, por ejemplo, a Pedro ser restaurado después de negar a Cristo. Vemos a Juan Marcos ser restaurado después de abandonar al apóstol Pablo y a Bernabé. Si un pastor, mis hermanos, cae en pecado, por ejemplo, como el adulterio, y se arrepiente genuinamente, la iglesia debe buscar su restauración a la comunión. Vean Gálatas 6:1. Sin embargo, pongan atención, sin embargo, la restauración al oficio pastoral en el mismo lugar o bajo las mismas responsabilidades no es automática ni instantánea. Requiere un tiempo de prueba, frutos de arrepentimiento y el discernimiento de los líderes sobre su testimonio, o mejor dicho, el discernimiento de los líderes sobre su testimonio ha sido irremediablemente dañado. Punto 5. Veamos esta conclusión, no al legalismo, sí a la sabiduría. No es la conclusión del tema, sino es lo que estamos viendo. Primer punto, la regla rígida no es bíblica. Nosotros no podemos decir que ningún divorciado puede pastorear, mis hermanos. Eso es añadir una carga que las escrituras no imponen. Descalifica a hombres, por ejemplo, hacer esto descalifica a hombres que de carácter probado que fueron víctimas del pecado ajeno y que irónicamente podrían ser los mejores pastores para aquellos que sufren un abandono similar. Número 2, deben evaluar cada caso individualmente. La iglesia local, mis hermanos, con sus líderes, debe examinar 3 cosas. Número 1, las circunstancias del divorcio. ¿Fue bíblico? ¿Quién fue la parte inocente y quién fue la parte culpable? Número dos, el carácter y el fruto actual. ¿Es irreprensible el día de hoy? ¿Gobierna bien su casa? ¿Su testimonio es bueno? Y número 3, la restauración al oficio, no solo a la comunión. Es decir, su testimonio de esta persona, su testimonio público ha sido restaurado por completo y su comunidad lo respalda. Eso es lo que hay que ver. Número 3, el principio rector es el testimonio, no la fórmula. El mundo nos observa, mis hermanos, lo observa usted y me observa a mí. Si un pastor es un hombre de una sola mujer en carácter, su testimonio es poderoso, incluso si fue víctima de un divorcio, es un hombre de una sola mujer. Si por el contrario, mis hermanos, un pastor es un soltero lascivo, codicioso o soberbio, su testimonio es completamente nulo, no tiene efecto. Vean esto, ustedes y yo tenemos que defender la santidad del matrimonio y el requisito de un liderazgo intachable. Pero debemos aplicar, mis hermanos, las escrituras con justicia para discernir la verdad y con misericordia para restaurar a los caídos. Un pastor inocente y abandonado no es un segundón en el reino de Dios, es un testigo del poder restaurador de Cristo en medio del dolor. Negarle a una persona así el ministerio eso no es santidad, es legalismo cruel. Así es simple. Punto 5, mis hermanos. Vamos a ver a Pablo en 1 Corintios 7, otra excepción, el abandono por el incrédulo. Pablo, mis hermanos, el apóstol, añade otra situación donde el divorcio es permitido, aunque no es ordenado. En 1 Corintios 7, 10, 11, del 7, 10 y 11, él reafirma el mandato del Señor que los esposos no se separen y si se separan, que se queden sin casar o que se reconcilien. Y luego Pablo introduce un caso que Jesús no trató explícitamente, o sea, el matrimonio mixto
Ojo con esto, dice el texto. Y si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en tales casos. 1 Corintios 7:15. Vamos a hacer el análisis aquí del verbo sujeto a servidumbre, del griego de doulotai, que es el perfecto indicativo pasivo. El perfecto aquí, mis hermanos, es una acción pasada con estado resultante permanente. Literalmente diría así, ha sido esclavizado y sigue esclavizado. El creyente en ese sentido ha sido reducido a esclavitud por la situación de abandono. La voz pasiva indica que el creyente no se esclaviza a sí mismo, es la situación la que lo ata. Y el indicativo, mis hermanos, es un hecho real, no es una posibilidad. El apóstol Pablo está diciendo, si el incrédulo insiste en irse y dejar a su esposa, que es creyente, o al esposo, que es creyente, el creyente, hombre o mujer, no está esclavizado a un matrimonio que la otra persona ya abandonó. La palabra servidumbre del griego, douleia, implica una atadura que el creyente no tiene que soportar, o sea, no está obligado. Entonces surge la pregunta, ¿puede el creyente volver a casarse en este caso? Bueno, el texto no lo dice explícitamente, pero la mayoría de intérpretes evangélicos conservadores entienden que sí puede, porque Pablo libera al creyente de cualquier vínculo. La frase no está sujeta a servidumbre implica libertad total. Además de esto, mis hermanos, en 1 Corintios 7:39 dice que la viuda es libre de casarse, solo en el Señor. Por analogía, el abandono también es libre. El abandonado, la persona abandonada también es libre, pero con la misma condición. Si alguien fue abandonado, tiene la misma libertad de casarse, pero con la misma condición, casarse con un creyente. Dice que sea en el Señor, o sea, con un cristiano. Ahora, otro punto. Ahora, el nuevo matrimonio después del divorcio. ¿Cuándo es permitido? Ay, mis hermanos. Aquí muchos van a darse cuenta que donde están ahorita puede ser una pesadilla. Esta es la pregunta más dolorosa que ustedes pueden encontrar. La Biblia no da una lista exhaustiva, pero sí podemos extraer principios sólidos. Número 1, si el divorcio fue por la excepción de Jesús, o sea, por Neya, el cónyuge, el cónyuge ofendido o inocente es libre de volverse a casar. La frase de Mateo 19:9, y se casa con otra comete adulterio, está condicionada por la cláusula excepto por fornicación. Por lo tanto, si la causa fue por porneia, fornicación, el inocente no comete adulterio al volverse a casar. Amén. Número 2, si el divorcio fue por abandono del incrédulo, 1 Corintios 7:15. Pablo, el apóstol, libera al creyente. Y la tradición evangélica, mis hermanos, entiende que eso incluye la libertad para volver a casarse solo en el Señor con otro creyente. Número 3, si el divorcio fue por causas no bíblicas, y por ejemplo, ahora que se les ocurre decir que es por incompatibilidad, por aburrimiento, porque no le alcanza el salario, o yo ya no siento amor, abuso emocional, sin adulterio, ni abandono. Aquí en este punto, mis hermanos, el divorcio es pecado. O si a usted un psicólogo le recomendó divorciarse, también es pecado. La persona divorciada sin causa bíblica debe buscar la reconciliación, si es posible, o permanecer soltera. 1 Corintios 7:11. Volver a casarse en ese caso es adulterio, porque el matrimonio original sigue siendo válido ante los ojos de Dios. Explico. Si usted se divorcia con una causa no bíblica, usted se va, se casa con otra persona, o usted hace su fiesta de vida y de locos con novios o novias, ante los ojos de Dios, usted no está divorciado. Eso puede ser un tema legal aquí en la tierra, pero para la legalidad de Dios usted sigue estando casado, porque es un matrimonio, es un divorcio inválido. Número 4, si la persona se divorció antes de convertirse, que era incrédula, el pasado, mis hermanos, queda perdonado por la sangre de Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esta persona no debe vivir con culpa, pero debe honrar su matrimonio actual si volvió a casarse y evitar repetir los mismos patrones de pecado. Número 5, aquí vamos a ver el caso de abuso físico o psicológico severo. La Biblia, mis hermanos, no menciona explícitamente el abuso como causa de divorcio. Sin embargo, hay principios como los de la protección del débil, de Éxodo 21, del 10 al 11, y el mandato de amar al prójimo en Mateo 22:39. Estos implican que el abuso es una violación grave del pacto. La separación inmediata es necesaria, separación, no divorcio. Si el abusador no se arrepiente y no hay restauración posible, la mayoría de consejeros evangélicos permiten o aconsejan el divorcio por analogía con el abandono, como dice 1 Corintios 7:15, ya que el abusador o el agresor ha abandonado el deber del amor. No es el ideal, reitero, pero es una salida para proteger la vida y la salud mental del cónyuge ofendido. Ahora veamos responsabilidades después del divorcio. Responsabilidades después del divorcio. Para ver algo aquí interesante. Para el inocente, o sea, el cónyuge ofendido, no debe usar la libertad para pecar.
no debes buscar venganza, no debes obstruir la relación de los hijos con el otro progenitor, si es seguro, obviamente. Orar por el arrepentimiento del culpable. Número dos, para el culpable o para el que causó la agresión o ofendió, cayó en pecado, lo que sea, tiene que tener un arrepentimiento genuino, debe buscar consejería, aceptar las consecuencias, no volver a casarse sin antes haber buscado la restauración del matrimonio original, si es posible. Si el cónyuge inocente ya se volvió a casar, entonces permanezca usted, por favor, soltero. Quiero poner un caso o una idea de algo. Eso es un caso para que ustedes comprendan cómo funciona eso. Si hay un caso donde el divorcio no es por la excepción de Jesús y las partes se casan con otra, ojo, repito, si hay un caso donde el divorcio no es por la excepción de Jesús y las partes, el hombre y la mujer, se casan con otras personas, se entiende que están en adulterio, ya que para Dios, estas primeras que se divorciaron, esta pareja, a los ojos de Dios, siguen casados, siguen siendo una sola carne. Y ese divorcio que ellos hicieron, mira, es que me divorcié porque ella me quemó la sopa y se divorciaron, o porque ella o él no saben cocinar y se divorciaron, ellos siguen siendo uno y ese divorcio es nulo ante Dios. Ustedes me dirán, pero Luke, mi abogado dijo que sí, y el registro civil. Sí, ellos. El que algo aquí sea legal no lo convierte en algo moral. Entonces, si eso, ojo, sí, eso es correcto, si todo esto así es correcto en la enseñanza de Jesús de Mateo 5:32 o el 19:9, vean lo que dice. Jesús fue tajante y Jesús dijo, ojo, Jesús dice, Mateo 19:9. Cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra comete adulterio. Mis hermanos, esto significa que si no hubo porneias o una inmoralidad sexual de parte de alguno de los dos cónyuges, el divorcio no es reconocido por Dios como una disolución válida del pacto matrimonial. Y así hay muchos hoy que se han divorciado por una cosa que no tiene nada que ver, que no tiene que ver con algo bíblico, y ahí ya están haciendo sus vidas con otras. Por lo tanto, mis hermanos, ante los ojos de Dios, la pareja sigue siendo una sola carne, como dice Génesis 2:24. Cualquier unión de matrimonio posterior de cualquiera de las dos con otra persona constituye adulterio continuo, porque están teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge legítimo delante de Dios. Vamos a hablar un caso hipotético, es un caso hipotético, una pareja cristiana que se divorcia sin causa bíblica para que tengan todavía más claridad con esto. Imaginémonos la siguiente historia que desgraciadamente es más común de lo que nosotros quisiéramos en nuestras congregaciones. Los protagonistas, Juan y María, son nombres, o sea, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? No es un caso de que yo sepa de alguien, es un caso hipotético. Juan y María son una pareja cristiana, asisten fielmente a la iglesia, sirven en ministerios, son conocidos y son respetados, tienen 2 hijos pequeños, llevan 10 años casados. El conflicto. Con el tiempo, la relación de Juan y María comienza a enfriarse. No hay adulterio, no hay fornicación ni engaño, no hay abandono, no hay abuso físico, simplemente ya no se soportan porque a él le olían las patas, a ella le olía la boca, empezaron a discutir por dinero, por la crianza, que por la suegra, etcétera, que por el perro y por el gato. Juan se siente incomprendido, María se siente menospreciada. En lugar de buscar de buscar consejería bíblica o rendirse a Dios y luchar por su matrimonio, tomaron la decisión más inteligente y la más fatal, se divorcian. No hay porneia, no hay moralidad sexual, no hay abandono por parte de un incrédulo, no. Ambos son creyentes. El divorcio es por causas no bíblicas. Es decir, no es válido por Dios. Es decir, se están divorciando por incompatibilidad, por cansancio, por orgullo, por dinero, por relaciones íntimas, que por trabajo o simplemente porque ya no sienten amor. El pecado. Según la enseñanza de Mateo 5:32 y 19:9, este divorcio no es reconocido por Dios. El pacto matrimonial sigue vigente ante los ojos de Dios. Ellos siguen siendo una sola carne, como dice Génesis 2:24, aunque el papel del juzgado o de los tribunales digan lo contrario, o el psicólogo suyo de cabecera diga o sugiera o le recomiende, su divorcio es en términos divinos nulo. Es una rebelión en contra del diseño de Dios. Veamos la caída adicional. Ya ellos se divorcian, Juan y María. Pasan los meses. Juan está buscando y al buscar rehace su vida. Conoce a Laura, Juan conoce a Laura, una mujer divorciada, también sin causa bíblica, en un caso similar. Juan y Laura se casan. María también conoce a otro tipo llamado Pedro, un hombre soltero, y se casa con él. Ambos han contraído un nuevo matrimonio mientras su pacto original sigue vigente ante los ojos de Dios. Por lo tanto, según Jesús, están cometiendo adulterio continuo. Mateo 19:9, el que se casa con la repudiada o el repudiado comete adulterio. Juan está en adulterio con Laura. María está en adulterio con Pedro.
El segundo matrimonio de ambos es en origen una unión adúltera. Ahora, el arrepentimiento años después, para que veamos el caso. Con el tiempo, mis hermanos, vean qué historia, ¿verdad? Que estamos haciendo. Con el tiempo, Juan y María, por separado, ya ellos están hace muchos años separados, pasan por crisis. Escuchan una predicación sobre el matrimonio y el divorcio. El Espíritu Santo los confronta y ellos se dan cuenta del error gravísimo que cometieron en el pasado. Se arrepienten con lágrimas, confiesan su pecado delante de Dios y el divorcio ante Dios, ¿verdad? El divorcio injustificado, ahora el nuevo matrimonio adúltero, le piden perdón al Señor y vuelven nuevamente al Señor. Pero ahora pongan atención, enfrentan una realidad imposible de ignorar. Ahora, Juan y María, cada uno tienen una nueva familia. Juan ya tiene hijos con Laura, María tiene hijos con Pedro. Ahora, la reconciliación entre María y Juan es imposible. Ella ya no quiere volver con Juan y él tampoco quiere volver con María. Además, divorciarse ahora Juan de Laura y María de Pedro causaría un daño inmenso a las personas inocentes. O sea, ellos, los niños, no tuvieron la culpa en el primer divorcio y en muchos casos ni siquiera sabían del pecado original. Romper ahora esas familias sería añadir más pecado y más dolor. Pero aquí surge la pregunta que muchos deben estarse haciendo. Y Luker, ¿qué se debe hacer ahora con Juan y con María? ¿Qué pasa? ¿Qué debe de hacer María ahora? Ahora están condenados al infierno y a vivir en adulterio perpetuo. ¿Qué deben hacer ahora? ¿Divorciarse de sus actuales cónyuges para arreglar su situación pasada y volver otra vez a casarse ellos? ¿O Dios los puede perdonar? ¿O pueden seguir sirviendo en la iglesia ahora estos nuevos matrimonios? Vamos a ver la respuesta bíblica a este caso, mis hermanos, paso a paso. Número 1, el pecado fue real, grave y tuvo consecuencias irreversibles. Ambos pecaron. Al divorciarse sin causa bíblica, contra el diseño de Dios. Al volverse a casar, adulterio porque el pacto original seguía vigente. Al dañar a sus hijos y a sus familias extendidas y a sus nuevas parejas, aunque éstas no tuvieran culpa inicial. La Biblia, mis hermanos, no minimiza el pecado. El apóstol Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Juan y María, mis hermanos, sembrar un divorcio y un nuevo matrimonio adúltero. Cosecharon familias rotas, culpa y situación sin vuelta atrás. Ahora, el arrepentimiento, mis hermanos, pongan atención, el arrepentimiento no borra las consecuencias terrenales. Así como David fue perdonado, pero murió su hijo y su casa vivió en conflicto. Segundo libro de Samuel 12 del 10 al 14, ustedes lo pueden ver. Punto número 2, el arrepentimiento genuino trae perdón completo de Dios. Ahora, aquí viene la buena noticia. La buena noticia, mis hermanos, es que Dios perdona. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojo, la palabra toda incluye el divorcio injustificado y el nuevo matrimonio adúltero. Juan y María pueden estar seguros de que al confesar con un corazón contrito, Dios les ha perdonado. Ahora ya no son adúlteros perpetuos delante de Dios, son hijos restaurados. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ahora ellos no deben vivir bajo la culpa perpetua, aunque la memoria del pecado quede como lección. Número 3, ¿deben divorciarse María y Juan de sus nuevas parejas? ¿Deberían divorciarse? La respuesta es no, no deben. Aquí está la pregunta clave que los legalistas vienen y hacen. Si el segundo matrimonio es adulterio, deben divorciarse para dejar de pecar. Esa solución es bíblicamente incorrecta y pastoralmente desastrosa. ¿Por qué, Luke? Porque añadiría más pecado al pecado que ya ellos habían cometido. Divorciarse, un ejemplo, divorciarse Laura y Pedro, que son personas inocentes, que quizás ni siquiera son creyentes o que sí lo son, pero no tuvieron culpa en el primer divorcio, causaría como número 1 abandono, hijos desamparados, traumas, pobreza, amargura. Eso no es santidad, mis hermanos, eso es crueldad. El fin, mis hermanos, no justifica los medios. Dios no pide que se cometa un mal para reparar otro mal, no lo pide. Y porque el arrepentimiento, mis hermanos, no requiere deshacer lo irreversible. El arrepentimiento, metanoia, es un cambio de mente y dirección, no es una máquina del tiempo. Juan y María ya no pueden volver 10 años atrás, ya hay nuevas vidas, nuevas familias, nuevas responsabilidades. Forzar el divorcio ahora con estas nuevas familias destruiría a inocentes. Proverbios 24:16 dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Levantarse, mis hermanos, no significa regresar al punto de partida, significa seguir adelante en santidad en la nueva realidad. Y otro punto, porque la escritura enseña a permanecer en la situación presente cuando no se puede cambiar sin mayor pecado. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 7, del 17 al 24, él da un principio general. Dice, cada uno, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Es decir, si un esclavo se convierte, no debe de huir de su amo si no puede, pero si puede, que lo aproveche.
Aplicado al caso que estamos, al caso de María y de Juan, si un segundo matrimonio ya está consumado con hijos y una vida compartida y no hay posibilidad de restauración del primer matrimonio porque la otra persona también se volvió a casar o no quiere volver con el antiguo cónyuge, entonces deben permanecer en ese nuevo matrimonio y santificarlo. Así es simple. Y otro punto, porque el segundo matrimonio puede ser santificado por el arrepentimiento. Primera Corintios 7:14 dice que el cónyuge incrédulo es santificado por el creyente. Si nosotros aplicamos el principio, no el mismo caso, porque aquí ambos son creyentes, la unión actual, aunque comenzó en pecado, puede ser redimida por la fe y la santidad de los cónyuges. No se disuelve, se consagra. Y número 4, las consecuencias del pecado no desaparecen, mis hermanos, pero se enfrentan con la gracia de Dios. Juan y María, mis hermanos, en este ejemplo que les estoy dando, tienen que aceptar que no volverán a estar juntos. Esa puerta está cerrada por decisión propia y ajena. Sus nuevos matrimonios, aunque pecaminosos en su origen, ahora son su realidad. Deben vivir en fidelidad absoluta a sus actuales cónyuges sin repetir los errores del pasado. Deben criar a los hijos de sus nuevas familias en el temor de Dios y deben aceptar que su testimonio dañado, quizás por su testimonio dañado, quizás no puedan ocupar ciertos cargos de liderazgo en la iglesia. Por ejemplo, ser pastores, anciano, diácono, etcétera. No por falta de perdón, mis hermanos, sino por irreprensibilidad del testimonio. Primera Timoteo 3:2. El mundo, mis hermanos, podría usar el pasado de cada uno de ellos, por ejemplo, el pasado de María y de Juan, para blasfemar. Por eso pero eso no les impide ser miembros activos, servir en otras áreas y testificar de la gracia de Dios. Y punto número 5. ¿Qué decir? ¿Qué decirle a los cristianos legalistas que juzgan a las personas así? Debemos de recordarles a estas personas como número 1, el perdón de Dios es completo, aunque las consecuencias permanezcan. Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La restauración, mis hermanos, no es volver atrás, sino seguir adelante en santidad. La gracia no es una licencia para pecar, pero es un refugio para el quebrantado. Romanos 6, del 1 al 2 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Pero para el que ya pecó y se arrepintió, la gracia lo recibe. Entonces, mis hermanos, entonces, quiero dar unas palabras finales para este caso hipotético que estaba dando. Juan y María, mis hermanos, póngale, si usted pasó por esto, póngale el nombre que usted quiera, pero es un caso hipotético, pero que sí sucede. Juan y María pecaron gravemente en contra de Dios, contra sus hijos y en contra del diseño del matrimonio. Pero el evangelio es más grande que el pecado de Juan y María. Cuando ellos se arrepintieron, Dios no les dijo, vuelvan atrás y deshagan lo que hicieron. No, les dijo, les perdono. Ahora vivan santamente en la realidad que ustedes mismos construyeron sin volver a pecar y glorifíquenme en sus nuevas familias. Eso es gracia, mis hermanos. No es aprobación del pecado pasado. Es poder para vivir rectamente en un presente imperfecto con esperanza de un futuro redimido. Amén. Veamos un fundamento teológico y gramatical. Jesús, mis hermanos, en este primer punto, Jesús restaura el diseño original. Cuando los fariseos le preguntaron si era lícito divorciarse por cualquier causa de Mateo 19:3, Jesús no respondió, repito, analizando Deuteronomio 24. En lugar de eso, como vimos, los remitió a Génesis 2:24. El diseño original es indisoluble. Luego Jesús añadió, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 9:6. El verbo juntó, como ya lo vimos, es un aoristo activo, es una acción puntual completada por Dios. El mandato no lo separe. Es un presente imperativo activo, una prohibición continua. La unión, mis hermanos, es un hecho divino, pasado, es algo que ya Dios unió. La no separación es un mandato divino, presente y futuro. 2, la excepción confirma la regla. Jesús añade la única excepción, excepto por causa de fornicación, por nellas. El uso de parectos, de la palabra parectos, que significa excepto o fuera de, indica que todo divorcio que no caiga bajo esta causa es ilegítimo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, el nuevo matrimonio en esos casos es adulterio. Y 3, la analogía del pacto roto. Cuando hay pornellas, el pacto ya fue quebrantado por el culpable. El inocente no está rompiendo nada, está reconociendo judicialmente una ruptura que ya ocurrió. Pero si no hay pornellas, si no hay algo sexual, ¿verdad? El pacto de ese matrimonio sigue vigente. El divorcio civil no anula el pacto espiritual. Ahora, para ya casi ir finalizando, matices importantes que no podemos ignorar. Aunque la afirmación anterior es correcta teológicamente, mis hermanos, la vida real es compleja. Aquí hay algunos casos que requieren sabiduría pastoral. Número 1, si la persona se divorció y se volvió a casar antes de convertirse, que era incrédula, 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, el pasado queda perdonado. No debe disolver el matrimonio actual, pero tampoco debe repetir el patrón. La culpa queda bajo la sangre de Cristo. Número 2, si el divorcio fue por abandono,
del incrédulo, 1 Corintios 7:15. Pablo libera al creyente y la tradición evangélica entiende que eso incluye la libertad para volver a casarse solo en el Señor. No es la excepción de Mateo 19, pero es otra excepción apostólica. En ese caso, el nuevo matrimonio no es adulterio. Número 3, si el divorcio fue por abuso severo, la Biblia no menciona el abuso como causa explícita, pero hay principios de protección al débil, Éxodo 21 del 10 al 11, y el mandato de amar al prójimo de Mateo 22:39. Implican que el abuso es una violación grave del pacto. Muchos consejeros evangélicos permiten la separación por analogía con aquí el divorcio, perdón, por analogía con el abandono de 1 Corintios 7:15, porque el abusador ha abandonado el deber del amor. En ese caso, el inocente podría volver a casarse sin adulterio. No es unánime este consenso, pero es una postura pastoralmente necesaria. Ahora, en términos generales y como regla normativa, divorcio sin causa bíblica, por necias o por abandono por el incrédulo, el matrimonio sigue vigente ante Dios. El nuevo matrimonio es adulterio. Divorcio con causa bíblica, o sea, para el inocente, el pacto ya fue roto por el culpable, el inocente es libre de volverse a casar sin adulterio. Pero nunca usemos esta verdad para apedrear a personas que ya están en un segundo matrimonio antes de convertirse, que fueron víctimas de abandono o abuso. La iglesia debe aplicar justicia, o sea, discernir cada caso particular y misericordia para recibir al arrepentido. Y voy a mencionarles aquí algunas aplicaciones prácticas para la iglesia, para ustedes y para mí, para pastores y para líderes. Aconsejen para ustedes, líderes y pastores, aconsejen siempre la reconciliación primero. No ofrezcan el divorcio como primera opción. La iglesia debe ser un lugar de restauración, no de disolución. Número 2, no juzguen a divorciados que llegan a la iglesia. Muchos vienen con heridas terribles, a veces por culpa propia, a veces por culpa ajena. Escuchen su historia antes de emitir juicios. Número 3, en casos de abuso, protejan a la víctima. No manden a una mujer abusada a someterse a su esposo sin garantías de seguridad. La sumisión bíblica no incluye ponerse en peligro de muerte. Número 4, no usen Malaquías 2:16 como un garrote para golpear a los divorciados. El texto aborrece el acto, no a la persona. La iglesia debe ser un hospital para pecadores, no un tribunal de condena. Número 5, la santidad del matrimonio antes de la crisis. La prevención es mejor que la cura. Talleres prematrimoniales, consejería continua y una doctrina sólida del pacto son esenciales. De eso hay que hablar también. Para personas divorciadas, si usted es el culpable de un divorcio sin causa bíblica, arrepiéntase, busque el perdón de Dios y de su expareja, si es posible. Si ya usted está en un nuevo matrimonio, no lo rompa, pero viva en santidad y humildad. Si usted es el inocente o el ofendido, no se culpe. Dios te ve, Dios te ama y te ofrece sanidad. Usted puede volverse a casar solo en el Señor, con prudencia y con consejo pastoral. Si usted es un viudo o viuda, eso es digamos, un divorcio por muerte. Usted es libre para casarse con quien usted quiera, solo en el Señor. 1 Corintios 7:39. Y para cónyuges que están en crisis el día de hoy, antes de pensar en el divorcio, agoten todos los recursos, consejería bíblica, intervención de ancianos de la iglesia, ancianos de la iglesia, oración, ayuno, puede haber una separación temporal con propósito de restauración. Y recuerden, el matrimonio es un pacto con Dios, no un contrato con cláusulas de salida fáciles. El pacto es unilateral. Dios es el testigo y es el garante. Amén. Termino con esto. Ya hemos visto en la primera parte, aprendimos que el matrimonio es una especie de espejo, ¿verdad?, de Cristo y la iglesia. En esta segunda parte, hoy vimos que el divorcio es la rotura de ese espejo, pero el evangelio nos ofrece algo más grande, aunque el espejo se rompa, el original, ¿verdad?, Cristo y su iglesia sigue intacto. Jesucristo nunca se divorcia de su pueblo. Él es el esposo fiel que, aunque su esposa, la iglesia, ha sido adúltera, idólatra, ¿verdad?, por el pecado, la ha amado hasta la cruz. Si usted ha vivido un divorcio, sea por culpa suya o por culpa de la otra, el mensaje no es condenación, sino restauración. Usted no eres un divorciado de segunda categoría en el reino, eres un hijo amado de Dios, y si aún usted no conoce a Cristo, bueno, su alma está en un divorcio espiritual con Dios, pero Él te ofrece una nueva alianza sellada con sangre que nunca se romperá. Así como en el primer estudio, que llamamos a los esposos y a las esposas a amar sacrificialmente, y a las esposas también, a los esposos, porque es por igual, a respetar. Ahora llamamos a todos a acercarse al esposo perfecto que nunca falla. ¿Aceptará usted esa propuesta de un matrimonio eterno el día de hoy? Pero volvemos a lo mismo. El evangelio proclama: Dios nunca se divorcia de su pueblo. Oseas 2:19-20 dice: te desposaré, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Ese, mis hermanos, es el pacto eterno sellado con la sangre de Cristo con tinta. Jesús es el esposo fiel que, aunque su pueblo le ha sido infiel,
adulterio espiritual, no la ha repudiado, sino que murió por ella para santificarla. Y para ir terminando, 3 llamados urgentes. Si usted está pensando en divorciarse por cualquier causa, como decía Gilel, deténgase. El diseño de Dios es para su bien y el de sus hijos. Busque ayuda, busque restauración y arrepentimiento. No destruya lo que Dios unió con tanto dolor. El dolor de la cruz es el precio de la unión de Cristo con la iglesia. 2, si ya usted vive divorciado con culpa y condenación, escuche, ahora pues ninguna condenación hay. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La sangre de Cristo, mis hermanos, limpia todo pecado, incluso el pecado del divorcio injusto. Usted no es un divorciado de segunda categoría, como ya lo dije, en el reino de Dios. Usted es un hijo de Dios. Levante la cabeza y viva en santidad delante de Dios de ahora en adelante. Y número 3, si aún usted no conoce a Jesús, su alma está, como dije ahora, en un divorcio espiritual con Dios. El pecado te ha separado de Dios. Isaías 59:2. Usted ha sido infiel a su creador, ha adorado ídolos, usted sigue en sus propios caminos, pero Jesús vino para restaurar el pacto. Murió en la cruz para pagar la deuda de tu adulterio y de mi adulterio espiritual, y resucitó para darnos una vida nueva. Pregunto, ¿aceptará hoy la propuesta de ese matrimonio eterno hoy? Queda en usted. El que tiene al Hijo tiene la vida, y con eso termino. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. No se divorcie de Dios. Venga a Él. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me los continúe bendiciendo. Nos vemos en la tercera, que me falta de esta, que es otro tema, pero es de esta misma serie. Nos vemos en la siguiente. El Señor me los continúe bendiciendo. Pasen buenas noches y un excelente inicio de semana. Bendiciones.